Buenos días con todos. En este video voy a explicar cómo implementar el modelo de excelencia de Malcolm Baldrige en Rey Arroz. El objetivo básicamente es realizar un diagnóstico organizacional utilizando los criterios de evaluación que prevé Malcolm Baldrige para identificar fortalezas y áreas de oportunidad de la organización. ¿Cuál es la agenda? Lo que pretendemos ver en este video es qué es el modelo Malcolm Baldrige, por qué es importante, cuál es el resultado que se obtiene al implementarlo y cómo se lleva a cabo. Ahora, ¿qué es Malcolm Baldrige? Tenemos que Malcolm Baldrige es una herramienta de planeación estratégica. Malcolm Baldrige en Estados Unidos es un premio a la excelencia en la gestión organizacional y pues nace como una iniciativa de la Secretaría del Comercio de Estados Unidos para aumentar la competitividad de las empresas estadounidenses. Fuera de Estados Unidos, la metodología se utiliza como una autoevaluación. Bueno, dentro de Estados Unidos también, para las empresas que no pretenden competir en este concurso, igual la utilizan como una metodología de autoevaluación interna para saber cómo está la gestión del desempeño al interior de la empresa. Al hablar de Malcolm Baldrige estamos hablando de valores como la orientación a personas, orientación a resultados, la búsqueda de la excelencia, ¿no? La orientación al cliente también es importante y pues básicamente es eso, ¿no? La mejora del desempeño de la organización. Malcolm Baldrige plantea una estructura sistémica, es decir, que ve a la empresa como un sistema. Al hablar de un sistema estamos hablando de un todo. A diferencia de otras metodologías que suelen ver a la organización por partes, se centran en el área financiera, por ejemplo, o en el área de producción, en lugar de ver a la empresa como un sistema como tal. Lo que define a Malcolm Baldrige en esta estructura sistémica es el perfil organizacional. Es decir, que partimos de definir cuál es el ambiente competitivo en el que se desarrolla la empresa, cuáles son las relaciones que tiene la empresa en ese ambiente, tanto con sus proveedores, con clientes y con sus competidores, y cuáles son los retos que implica, ¿no?, el trabajar en este ambiente competitivo. Una vez que se tiene definido el perfil organizacional, la estructura nos plantea ciertos criterios que se evalúan, como el liderazgo, planificación estratégica, clientes, socios y mercado, el capital humano, los procesos, y los resultados. Por último, tenemos aquí abajo el criterio cuarto, que es el de indicadores de medición. En esta estructura de sistema, estos indicadores son la base porque nos sirven como retroalimentación para los otros criterios. Esta es una presentación distinta de los criterios. Como los podemos ver aquí, tenemos, por ejemplo, este es el criterio 1. Cada criterio tiene subcriterios. En este caso, todos estos tienen 2 subcriterios. Y como les decía, es una evaluación. Al ser una evaluación, plantea una evaluación cuantitativa, es decir, de números. En este caso, por ejemplo, el criterio 1 de liderazgo tiene 120 puntos y cada subcriterio aporta con 70 el primero, por ejemplo, y 50 el segundo. Entonces, así va por cada criterio. Aquí tenemos los demás criterios, el cuarto, el quinto, que también van aportando con cierta cantidad de puntos para sumar un total de 1000. En esta metodología, el 1000 es un resultado aspiracional. Es decir, es prácticamente imposible conseguirlo si es que realmente vamos a ser sinceros en la evaluación. Como les decía, Malcolm Baldrige es un premio que se da en Estados Unidos y las empresas que año a año van ganando este premio no logran un puntaje de 1000. Ni siquiera esas empresas que realmente tienen un desempeño organizacional excelente tienen un puntaje de 1000. Normalmente estamos hablando de 920, 940 puntos. Ahora, ¿por qué es importante aplicar Malcolm Baldrige en una empresa? Bueno, primero que nada, Malcolm Baldrige es una metodología que va siendo evaluada año a año por un consejo. Se va centrando en aquellos valores que son fundamentales para las empresas de hoy en día. Por ejemplo, se basa en el liderazgo visionario, sin el cual una empresa pues realmente no tiene esa dirección hacia dónde ir. Se centra en la planificación hacia el futuro, lo cual es algo
bastante innovador en términos de metodologías, porque normalmente las empresas están acostumbradas a trabajar con información del pasado. Normalmente trabajamos en respecto a cuánto vendí el mes pasado o cuánto vendí en esta época del año pasado o las utilidades del año pasado, y en base a eso solemos proyectar información al futuro. Malcolm Baldrige plantea ver el futuro sin estas cuestiones de regresarnos constantemente al pasado. Otro tema es que está enfocado al cliente, busca la excelencia en los servicios y en los productos que se ofrecen al cliente, y por ende pues una empresa que puede ofrecer servicios y productos de excelencia es una empresa exitosa. Tenemos otras cuestiones como la administración basada en datos y el análisis. Una vez que uno tiene este documento en mano es muy útil para la toma de decisiones. Aquí tenemos el valor que para mí es el fundamental que presenta Malcolm Baldrige, que es el del aprendizaje, tanto individual como a nivel organizacional. Al empezar a plantearnos estas preguntas y estos cuestionamientos al interior de la empresa, se empieza a dar un proceso de aprendizaje guiado por el propio empleado. Una vez que tú empiezas a preguntar ciertas cuestiones, pues queda esa reflexión al interior del director de cierto departamento, por ejemplo, y así se da un proceso de aprendizaje. Siguiendo tenemos cuestiones como la perspectiva sistémica, que ya les expliqué, el ver a la empresa desde una perspectiva holística y no por partes. El que esté dirigido hacia la innovación. Aquí por innovación no estamos entendiendo innovación como tecnología, al comprar una nueva máquina que haga las cosas más rápido, sino innovación en los procesos al interior de la empresa, sean estos procesos administrativos o productivos. Luego estamos también hablando de que Baldrige está centrado en resultados y en crear valor agregado. Y por último el tema de la responsabilidad social, que está pues muy en boga en las empresas actualmente. Ahora, ¿por qué usar Malcolm Baldrige? Como les decía, Malcolm Baldrige provee un enfoque holístico que no lo suelen proveer muchas metodologías. Está el tema de la búsqueda de la excelencia y la calidad en los procesos, lo que se traduce en una reducción de costos y en mayor satisfacción del cliente. Tenemos el hecho de que busca relacionar los objetivos estratégicos con el desempeño. Esto es muy importante porque normalmente toda la cuestión normativa como misión, visión, objetivos se suelen crear en un ambiente bastante alejado al desempeño real de la empresa. Comúnmente lo hace un agente externo a la empresa y luego es muy difícil traducir eso al día a día de la empresa. Entonces Malcolm Baldrige busca que estos objetivos estén relacionados con el desempeño real de la empresa. Otros temas que tenemos aquí es la motivación a pensar hacia el futuro y no tanto en relación al pasado. El utilizar datos operacionales para tomar decisiones, ya no por instinto. También está la cuestión que yo les mencionaba, que era muy importante, lo de promover el aprendizaje y así el mejoramiento continuo, ¿no? Una vez que entra el chip en un empleado de estas preguntas y de empezar a cuestionarte cómo se hacen los procesos, empieza una ola de mejoramiento continuo porque el empleado está constantemente pensando cómo se podría hacer esto mejor. Y por último tenemos el tema del alineamiento y la integración de la organización. Al ver Malcolm Baldrige a la organización como un todo y no en departamentos separados, se promueve el hecho de que se integren los esfuerzos para lograr los objetivos de la empresa. Ya no que cada departamento esté trabajando en pos de sus propios objetivos y sin que eso se traduzca en un logro de los objetivos de la empresa. Al final, todo esto que les he mencionado se puede reducir a una sola palabrita, que es competitividad. El motivo por el cual las empresas aplican Malcolm Baldrige es para aumentar la competitividad. Ahora, ¿cuál es el resultado que se obtiene después de aplicar esta metodología? El primero, y para mi gusto el más importante, está en el tema de que es un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Está la reflexión que se da al implementar esta metodología. Ya en términos más formales se entrega un documento que contiene información muy útil para la toma de decisiones. ¿Por qué esta información es útil? Porque la metodología condensa un conocimiento que está disperso en la empresa, en diferentes empleados. Al condensarlos, todo esto podemos resumirlos en un documento que está en la mano del tomador de decisiones y así se pueden tomar decisiones informadas.
Y pues por último está el tema del scorebook o el documento de evaluación en el que se evalúa cada criterio, como les había dicho, y lo que nos permite es tener una visión un poco más gráfica de cómo está cada área de la empresa. Me parece importante resaltar en que, a diferencia de otras metodologías, el modelo de excelencia de Malcolm Baldrige evita señalar culpables. Como se dan cuenta, estamos viendo áreas y no criterios y no áreas de la empresa, no departamentos de la empresa en la que tú puedas decir, bueno, aquí, por ejemplo, me saqué 10 y esto es la culpa de fulanito de tal. Entonces no es así. Aquí esto es una cuestión integrada de toda la empresa y por ende no deja señalar culpables. Entonces así no hay este recelo, ¿no?, que suele crear otras metodologías. El libro de evaluación nos plantea como ciertos objetivos a lograr. De este lado tenemos lo que son las metas estratégicas y operacionales de la empresa. Por ejemplo, en este primer punto, en el que la calificación sería de 0 a 25, por ejemplo, vemos que las metas son difusas y que los procesos para alcanzarlas también. De hecho, vemos que aquí hay flechitas que van en dirección contraria a lograr los objetivos de la empresa, por ejemplo. A medida que vamos avanzando en madurez de los procesos y por ende mejor calificación, tenemos que las estrategias y las metas operacionales tienden a estar más definidas y los esfuerzos al interior de la empresa para alcanzarlas también, ¿no?, están alineados y en este caso, que es como el ideal, están incluso integrados. Este es un ejemplo de cómo queda el libro o el documento de evaluación. Está en inglés aquí, pero pues tenemos la categoría 1, que era liderazgo, y aquí está, por ejemplo, el punto 1.1. El total de puntos posibles eran 70. Si se calificó a la empresa en base a 55%, se obtienen 39 puntos. Y así se van sumando todos estos puntos hasta lograr un resultado sobre 1000. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo? Aquí hay consideraciones importantes que tenemos que tener en mente. Primero, que la información que genera este documento es confidencial y es de propiedad de la organización. Segundo, que no se incluirán datos sensibles si es que así se lo desee. Cualquier información, sea financiera, por ejemplo, que no se desea incluir, no tiene por qué ser incluida. Y algo muy importante es que el personal de la organización participa activamente y de forma programada en la elaboración de este documento. Malcolm Baldrige se alimenta de la información que dan los propios trabajadores. No es un diagnóstico que un consultor puede realizar sentado en su oficina y decir, yo creo esto y esto y esto. No, se genera a raíz de la información que dan los empleados y por ende es necesario que haya un compromiso para responderlos y el tiempo también. Por ende, aquí planteo un cronograma de trabajo. De este lado tenemos las actividades a realizar, que son básicamente cada uno de los puntos, y de este lado tenemos al coordinador o a quien lo llevaría a cabo. Por ejemplo, el primer punto tenemos el tema del perfil organizacional o el punto 0, que pues sería que yo lo coordinaría con Carla y con Ruth Rizzo para irlo llevando a cabo, ¿no? Luego tenemos temas como liderazgo. Aquí pues tengo una duda. El tema de planeación estratégica, yo sé que ustedes tienen un consultor actualmente y pues me parece a mí que sería la persona más idónea para responder estas preguntas si es que ya están trabajando en temas de planeación estratégica, por ejemplo. Entonces aquí el tema de los coordinadores, por ejemplo, aquí está por definirse, ¿no? Ya tendríamos que trabajarlo mejor. La idea es que una vez que se determinen todos los criterios, yo puedo llevar a cabo el proceso de evaluación y en base a eso ofrecer también un mapa estratégico de la organización. Un mapa estratégico es una herramienta súper útil para la toma de decisiones y pues me gustaría mucho ofrecérselos. Y por último, todo esto se presentaría en una presentación formal de resultados que a mí me gustaría idealmente llevarla a cabo el 5 de enero del 2015, que es cuando yo ya estaría en Ecuador. Espero que estén interesados en llevar a cabo esta metodología y quedo al pendiente para cualquier pregunta. Gracias.